El panorama global está cambiando a medida que Rusia y China emergen como fuerzas significativas de una manera no vista en la historia reciente. Desde la disolución de la Unión Soviética, Estados Unidos ha dominado en gran medida los asuntos internacionales. Su importante poder e influencia lo han protegido de enfrentar repercusiones legales por cualquier presunta violación del derecho internacional, una protección que se extiende a su aliado, Israel. A pesar de las controversias que rodean la política exterior estadounidense, su era de dominio singular está menguando. El potencial de una alianza entre Rusia y China, una perspectiva obstaculizada por su ruptura histórica, ahora se está haciendo realidad. Putin y Xi Jinping están fortaleciendo las relaciones bilaterales y estableciendo asociaciones estratégicas con naciones dentro del consorcio BRICS, que está preparado para crecer, y países como Irán y Argentina han expresado interés en unirse. Tal cambio de un mundo unipolar a uno multipolar podría tener implicaciones favorables para los trabajadores estadounidenses, pero persiste un sentimiento de animosidad hacia naciones como China y Rusia, a menudo personalizado contra sus líderes. Esta antipatía se ve alimentada por relatos de supuestas atrocidades en estos países, propagado por comentaristas y figuras occidentales como Adrian Sens. Sens, una voz destacada de la Fundación en Memoria de las Víctimas del Comunismo, ha sido una fuente principal de las polémicas afirmaciones sobre un supuesto genocidio en Xinjiang. China ha enfrentado importantes presiones externas destinadas a crear inestabilidad dentro de sus territorios, como Taiwán, Hong Kong y Tíbet, y se aplica una estrategia similar a Rusia. Las narrativas occidentales, particularmente desde la administración Obama, se han centrado en el presidente Putin, a menudo enmarcándolo como el punto focal del sentimiento antirruso. A pesar de la percepción negativa en Occidente, es importante ver el liderazgo de Putin como el de un diplomático estratégico con políticas internacionalistas consistentes, en lugar de hacerlo a través de una lente simplista. Los logros diplomáticos de Putin incluyen el notable fortalecimiento de los vínculos con China, un éxito que eludió a sus predecesores. Esta alianza, junto con las relaciones con países como Corea del Norte y dentro del grupo BRICS, forma un importante contrapeso a la influencia occidental. Puede que estas naciones no igualen el poderío militar de Estados Unidos y sus aliados, pero los acontecimientos recientes han demostrado su capacidad para superar las estrategias occidentales sin adherirse a los dictados de Washington. La confrontación en Ucrania, que se intensificó a finales de febrero de 2022, ha sido un punto de inflexión que ha desafiado la era de dominio occidental. La posición de Rusia como foco de la estrategia política occidental tiene profundas raíces históricas, siendo particularmente pronunciadas las tensiones dentro de las exrepúblicas soviéticas como Ucrania. Nacionalismo ucraniano. Con figuras como Stepan Bandera, una figura fascista ahora celebrada por la mayoría en Ucrania. Los acontecimientos de la revolución Euromaidán de 2014 provocaron importantes cambios políticos en Ucrania, incluida la marginación de las comunidades comunistas, de habla rusa y de los nacionalistas rusos. En un movimiento notable, el presidente Zelensky prohibió la Iglesia Cristiana Ortodoxa de Ucrania y confiscó sus activos, lo que refleja el polémico panorama político actual. El conflicto en Ucrania a menudo se describe como una agresión reciente que comenzó en 2022, pero desde hace casi 8 años se está desarrollando una grave crisis humanitaria en la región de Donbass. Ruso. Las personas de habla inglesa, junto con las comunidades romaníes, han sido sometidas a graves violencia y abusos de derechos humanos, incluidas humillaciones públicas, agresiones y otras atrocidades. Los informes indican numerosas muertes debido a elementos nacionalistas agresivos dentro de Ucrania. Ha habido relatos inquietantes de niños utilizados como escudos y de familias que buscan refugio bajo tierra, mientras que los símbolos neonazis se han asociado con determinadas facciones militares ucranianas. A lo largo de estas tensiones, Rusia ha realizado esfuerzos diplomáticos. Los intentos de Rusia de adherirse a los acuerdos de Minsk y reconocer la autosuficiencia. Las repúblicas proclamadas de Luhansk y Donetsk fueron parte de un enfoque diplomático para salvaguardar a los civiles de la violencia continua. Sin embargo, estos esfuerzos no tuvieron éxito. La escalada del conflicto se ha atribuido a una compleja serie de presiones geopolíticas, incluida la proximidad de la OTAN a las fronteras de Rusia. Los críticos sostienen que la OTAN, los EU y las facciones que apoyan en Ucrania carecen de la voluntad de entablar un diálogo significativo.
sugieren que el patrón recuerda a intervenciones anteriores de potencias occidentales, que a menudo han conducido a una desestabilización a largo plazo, como se ha visto en países como Libia, Irak y la ex-Yugoslavia. Existe la percepción de que estas potencias operan desde una posición de supremacía asumida, optando por campañas de propaganda contra el liderazgo ruso e incitando sentimientos negativos hacia los ciudadanos rusos y bielorrusos en Europa, haciéndose eco de prejuicios históricos. Sanciones impuestas a Rusia en 2022, con el objetivo de aislarla económicamente. Han tenido consecuencias no deseadas que repercuten en Occidente y contribuyen a un cambio en el equilibrio de poder. Contrariamente a algunas expectativas occidentales, Rusia ha demostrado resiliencia económica y su moneda se fortaleció significativamente en unos meses. Mientras tanto, las narrativas occidentales han creado opiniones polarizadas. Algunos etiquetan a Rusia de fascista, mientras restan importancia a la presencia de la ideología banderaísta entre los ucranianos. Además, la retórica occidental ha glorificado inadvertidamente a figuras históricas terribles como Bandera y ha impulsado la idea poco realista y potencialmente dañina de desmantelar la integridad territorial de Rusia. La aceptación de las historias presentadas por los medios de comunicación en Estados Unidos y Europa a menudo parece depender de pasar por alto las complejidades históricas y una comprensión superficial de los acontecimientos, características que parecen ser promovidas por las instituciones educativas y mediáticas occidentales, ya sean de propiedad privada o administradas por el gobierno. En ocasiones, el público en general de estas regiones puede verse arrastrado a hacerse eco de la línea de pensamiento oficial, participando en lo que algunos podrían llamar servicio involuntario a las narrativas gubernamentales. Este fenómeno es particularmente visible en las campañas anuales de activismo que, en lugar de cuestionar las estructuras de poder existentes, tienden a perpetuar puntos de vista alimentados durante mucho tiempo por la retórica antirrusa. Los defensores de la soberanía nacional pueden apoyar involuntariamente estrategias que conduzcan a la colocación estratégica de bases de la OTAN alrededor de un país. Este enfoque a menudo implica vilipendiar injustamente a naciones por tener diferentes ideologías. Al intentar contrarrestar la influencia rusa, no reconocen que las sanciones afectan desproporcionadamente a la población general más que a los líderes. Los críticos que crean conciencia sobre este tema son rápidamente descartados como prorrusos o acusados de excusar la mala conducta, sin la debida consideración de los méritos de sus argumentos. Además, una comprensión superficial de la historia de Ucrania puede pasar por alto la presencia de elementos extremistas dentro de muchos grupos ucranianos. Occidente, con su arraigado rechazo tanto del fascismo como del comunismo, paradójicamente parece apoyar la ideología ultraizquierdista. Esta contradicción también se extiende a los vínculos pasados por alto entre entidades como el Batallón Azov y actos terroristas en Occidente, como los tiroteos de Christchurch y Buffalo, que reflejan las creencias extremistas de algunos grupos ucranianos. La forma en que los medios occidentales caracterizan a los refugiados ucranianos, distinguiéndolos como civilizados en comparación con los de África, Asia Occidental u Oriente Medio, insinúa un prejuicio subyacente y pasa por alto la participación de Occidente en precipitar el éxodo de estas regiones. Estaban aquellos influidos por el pensamiento liberal más basados en un análisis realista. Podrían resistirse a los argumentos manipuladores elaborados por quienes están en el poder, que tienden a evitar abordar las causas fundamentales de los problemas sociales. En un contexto interno de dificultades económicas, escasez de bienes esenciales y gastos de subsistencia vertiginosos, la culpa suele recaer en figuras externas como Putin. Esta tendencia a convertir a otros en chivos expiatorios por cuestiones generadas internamente es una táctica recurrente en la narrativa política occidental, que desvía la atención de los defectos endémicos. Los vínculos entre las naciones BRICS se están fortaleciendo y el grupo está atrayendo nuevos miembros. Una parte importante de la comunidad mundial apoya a Rusia mientras enfrenta el desafío planteado por la OTAN. La iniciativa de la Franja y la Ruta de China está ayudando a las naciones que han sufrido bajo el imperialismo y el colonialismo, fomentando el desarrollo pacífico para el bien colectivo. Las interacciones con países fuera de la esfera occidental están evolucionando, cada vez más matizado y dinámico. La adversidad no tiene por qué ser una postura inevitable, ni las acusaciones infundadas deben ser la norma. Existe potencial para un futuro positivo, siempre que las naciones occidentales se alineen con esta dirección global emergente o se transformen a través de la voluntad democrática de sus pueblos. A medida que cambia el panorama global,
promete traer beneficios generalizados una vez que la era del conflicto llegue a su fin.